No se me lo tengo presente. Bien, entonces hoy comenzamos con hidratación deportiva. Vamos a hablar un poco acerca de los aspectos fisiológicos de la hidratación, termorregulación, deshidratación e hidratación. No sé si mi audio se escucha bien, pero hay una tormenta que está cayendo y creo que se escucha como ruido al fondo, pero ¿ustedes escuchan bien? ¿Se escucha perfecto mi audio? Todo bien, y se Sí, escucha muy todo bien. bien, licenciada. Ok, excelente, gracias. Bueno, chicos, empecemos a describir un poco acerca del tema del agua. Bueno, sabemos que la hidratación deportiva es fundamental para que un atleta se pueda desempeñar correctamente. Bien, ya sabemos que el agua es la molécula más importante para la vida y el principal componente del cuerpo humano. De hecho, en el deporte su papel es aún más crítico, ¿no? Representa entre el 55 y 70% del peso corporal y pequeñas variaciones en su nivel van a afectar de forma drástica y dramáticamente el rendimiento físico y el cognitivo del atleta. De hecho, durante el ejercicio se pierde agua, principalmente a través del sudor y la respiración, como un mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Ahora bien, una pérdida equivalente al 2% del peso corporal en líquidos, ya podemos decir que reduce la capacidad aeróbica, la fuerza y la concentración del atleta. Entonces, ahí vemos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Tiene una estructura polar, lo que le permite interactuar con esos electrolitos como sodio, potasio, cloro. Esto hace que el agua no solamente sea un líquido para calmar la sed en los atletas, sino también el medio en el que ocurren todas las reacciones metabólicas del cuerpo. Así que en el contexto deportivo, pues el agua favorece la contracción muscular. ¿Por qué? Porque impulsa todo lo que tiene que ver con la parte nerviosa, viaja a través del agua y los electrolitos. Además de eso, previene calambres y fatiga y optimiza el transporte de oxígeno y nutrientes hacia los músculos. Así que hidratarse no solamente beber agua, sino garantizar que esa molécula cumpla con todas las funciones en equilibrio con el tema de electrolitos, especialmente si tenemos un escenario en el contexto deportivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes hablando a nivel deportivo que cumple el agua? Y bueno, pues ahí tenemos que cumple múltiples funciones. Voy a ampliar acá, permítanme. Vemos ahí que cumple con múltiples funciones fisiológicas que le van a permitir al atleta que pueda mantener el equilibrio durante la actividad física. Número uno, pues regula la temperatura corporal. Durante el ejercicio intenso, el cuerpo produce calor. Ya hemos hablado de que es un mecanismo de autodefensa, ¿no? El sudor es el principal mecanismo de enfriamiento y está compuesto mayormente por agua. De hecho, mantener una hidratación permite evitar hipertremia y mejorar la resistencia. También ayuda con el transporte de nutrientes y oxígeno, ¿no? Como la sangre. Deme un segundito que tengo que tomar agua. Bien, bueno, decíamos que la sangre que está compuesta en parte por agua, también distribuye glucosa, distribuye ácidos grasos, oxígeno a todos los músculos que están en movimiento. De esa forma aseguramos energía necesaria para que se pueda llevar a cabo el ejercicio físico. De igual forma interviene con las reacciones bioquímicas. De hecho, todas las rutas metabólicas que producen energía, como las vimos anteriormente en el módulo 1, como la glucólisis o la oxidación de las grasas, ocurren en medios acuosos. Sin agua, el metabolismo energético se ve completamente limitado. De igual forma, proporciona protección, ¿no? Porque amortigua articulaciones, protege órganos vitales y además de eso mantiene la lubricación adecuada, reduciendo que el atleta tenga un riesgo de lesión en la práctica deportiva. Además de eso, elimina productos de desecho. A través de la orina, el sudor y la respiración se eliminan metabolitos como ser lactato, el CO2 y la urea. Así que una adecuada hidratación acelera el tema de la recuperación. Además de eso, actúa como un disolvente orgánico
¿Por qué? Porque el agua facilita la disolución de minerales y electrolitos, permitiendo el correcto funcionamiento a nivel neuromuscular y evitando los calambres. Entonces, ahí vemos que somos completamente agua. De hecho, el cuerpo humano es en esencia agua y ese porcentaje varía según la edad, el sexo, la composición corporal y el tejido. De hecho, en el contexto deportivo, comprender eso es clave para valorar realmente la importancia de reponer líquidos durante practicamos actividad física. Bueno, ahí vemos que los adultos tienen aproximadamente entre un 50 y un 60% de agua corporal, mientras que los niños pueden llegar a tener hasta un 75% y eso pues los hace más vulnerables a que se puedan deshidratar. De hecho, con la edad, el porcentaje va disminuyendo, aumentando el riesgo en personas mayores. Aquí vemos la distribución en los tejidos. Vemos que en sangre hay un 90% de agua, ¿no? Porque es el medio principal para que se pueda dar el transporte de nutrientes y oxígeno. Su volumen pues debe mantenerse estable para que se pueda garantizar el rendimiento aeróbico. A nivel muscular, vemos que representa el 75%. De hecho, la mayor parte del agua corporal está en los músculos, lo que significa que la deshidratación va a afectar directamente a la fuerza y la resistencia. En el caso de los huesos, con un 25%, aunque tienen menos agua, su hidratación pues es esencial para la salud ósea a largo plazo. En el tema del tejido adiposo, ahí vemos que tenemos un 5%, ¿ok? Ahí se contiene poca agua, por lo que las personas con más grasa corporal tienen un menor porcentaje total de agua. Y bueno, pues ahí vemos los compartimientos corporales. Ya sabemos que el cuerpo humano, ¿verdad? En el cuerpo humano el agua se distribuye y no se distribuye de manera uniforme. De hecho, se organiza en compartimientos corporales, como ustedes lo pueden apreciar aquí, cada uno con funciones específicas que impactan directamente el rendimiento físico. A nivel o a nivel de líquido intracelular, tenemos 28 litros aproximadamente, ¿no? Eso pues representa la mayor proporción. De hecho, de esa cantidad de agua, casi tenemos el 65% de eso representa agua corporal total. Es el medio, pues, donde ocurren todas esas reacciones metabólicas que van a permitir la contracción muscular. Además de eso, la producción de energía. Sabemos que una deshidratación reduce ese volumen y de esta forma se puede afectar la fuerza, la resistencia y la recuperación. Aquí vemos también a nivel de líquido extracelular, ¿ok? A nivel de líquido extracelular, más o menos hay 14 litros, porque se divide en plasma con 3 litros y con fluido intersticial. A nivel de plasma, pues sabemos que se mantiene el volumen sanguíneo, la presión arterial y se transporta oxígeno y nutrientes a los músculos. La pérdida de plasma por sudor excesivo compromete de forma drástica la resistencia aeróbica. Y a nivel de fluido intersticial, que hay 11 litros, ahí ustedes pueden ver que es el que rodea las células. De hecho, actúa como un puente para que se pueda producir el intercambio de nutrientes y desechos. Además, un desequilibrio en ese compartimiento pues afecta todo lo que es contracción muscular y favorece que el atleta pues tenga calambres. Bueno, ahí vemos ese estudio publicado en el año 2010, en donde básicamente se miraba, ¿no? El tema de que el agua pues está acompañada de electrolitos, es decir, el agua no está sola, ¿no? Porque los electrolitos regulan el balance hídrico y la función muscular. De hecho, cada compartimiento tiene una concentración específica. Si hablamos del medio extracelular, nos vamos a referir o hacemos hincapié en que es un medio muy rico en sodio y en cloro. De hecho, estos electrolitos mantienen el volumen plasmático y permiten la transmisión de impulsos nerviosos hacia el músculo. Su pérdida por sudor sin reposición adecuada puede provocar hiponatremia, mareos y fatiga. Además, a nivel de medio intracelular,
tenemos que el líquido es rico en potasio, ¿no? Es ese electrolito, pues es esencial para que se pueda producir la contracción muscular y el mantenimiento de la potencia eléctrica, ¿no? De cada célula. De hecho, una baja concentración de potasio genera en el atleta debilidad, fatiga temprana y aparece lo que no queremos, los famosos calambres. Y bueno, pues ahí tenemos también otros electrolitos como ser calcio, bicarbonato de sodio, ¿no? Que ayuda a amortiguar el ácido lacto producido, perdón, en esfuerzos intensos. Y el calcio es fundamental para que se pueda dar la contracción muscular. Así que, como ustedes han visto, el tema de la hidratación no solamente consiste en reponer agua, sino en el contexto deportivo, pues es sumamente importante que se puedan restablecer electrolitos. De hecho, las bebidas deportivas balanceadas con sodio, potasio y carbohidratos van a permitir al atleta que se pueda mantener la función neuromuscular. Además de eso, que el atleta pueda retrasar la fatiga y que se puedan evitar alteraciones como calambres o deshidratación severa. Y bueno, pues ahí vemos el tema de los compartimientos corporales. Ya dijimos que el ser humano está formado por aproximadamente un 60% de agua del peso corporal total. Ahora bien, esta no está distribuida al azar, sino que se organiza en compartimientos con funciones vitales para el rendimiento deportivo. Ok, a nivel de líquido intracelular, pues representa el 55%, de hecho es el compartimiento más grande y donde se producen todas estas reacciones metabólicas que van a generar energía. Así que mantener estable este medio, pues garantiza al cuerpo que haya una correcta contracción muscular, y además de eso, evita que el atleta se fatigue de forma temprana. Si hablamos de líquido extracelular, pues ahí vemos que el plasma, ¿no? Con 7,5% del agua corporal total, permite que se transporte oxígeno, nutrientes, hormonas, a todos esos músculos activos, ¿no? Una reducción de ese volumen plasmático por sudor excesivo, por ejemplo, va a afectar que el atleta tenga bueno, tiene menos resistencia aeróbica. Además de eso, se ve afectada la termorregulación. Podemos tener un golpe de calor, por ejemplo. Y el líquido intersticial, ¿no? Con un 20% del agua corporal total, que es el que rodea las células musculares. Además de eso, facilita el intercambio de nutrientes y la eliminación de desechos. ¿Ok? Ese está completamente relacionado con el tema de calambres y que el atleta se vea afectado por pérdida de fuerza. Además, tenemos agua ligada a hueso y tejido conectivo, perdón. Eso representa un 15%. Esa agua, pues, le ayuda a brindar soporte estructural, que es fundamental en deportes de impacto y fuerza. Y a nivel de líquido transcelular, que es el 2,5%, ¿no? Aquí tenemos los fluidos especializados, ¿no? Como ser líquido sinovial, el líquido ocular, el digestivo, que favorece la protección y movilidad articular. Entonces, en el contexto deportivo, ahí vemos que todos estos balances o estos compartimientos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque una deshidratación más allá del 2% del peso corporal ya compromete plasma, compromete transporte de nutrientes, la función muscular. Así que es fundamental, ¿no? Que haya esa reposición hídrica durante el ejercicio, ¿no? Que mantiene el rendimiento, y asegura que el atleta llega a su competencia seguro también. Ahí vemos la composición de los líquidos corporales. Ya dijimos que el agua pues no se acompaña únicamente de electrolitos, no, que son los que regulan la excitabilidad nerviosa, la contracción muscular y la termorregulación. De hecho, aquí vemos esta tabla que muestra pues diferencias claves entre el sudor, el plasma y el agua intracelular. Cuando hablamos de sodio, estamos haciendo referencia al principal catión extracelular. ¿Ok? Si perdemos una cantidad significativa de sodio en el deporte, entonces vamos a tener hiponatremia, vamos a tener un atleta mareado, un atleta con disminución de rendimiento y riesgo de colapso por calor. Si hablamos de potasio, que más o menos, bueno, donde hay mayor concentración sería a nivel de líquido intracelular. ¿Ok? Se involucra mucho en el tema de la contracción. Si tenemos unas pérdidas excesivas de potasio, podemos causar calambres y debilidad. Y el cloro, ¿no? Que si se pierde junto al sodio, va a contribuir al equilibrio, bueno, de hecho interviene en el equilibrio ácido-base. Y el bicarbonato, ¿no? Que amortigua
la acidez, ¿no? Que se genera por el lactato, la producción de lactato, esa producción de lactato que se acumula a nivel muscular, ¿no? Cuando se practican ejercicios de alta intensidad. Entonces, si se mantiene un nivel adecuado de bicarbonato, retrasamos la fatiga. Por eso es que una recomendación es que los atletas consuman bicarbonato, sobre todo atletas de resistencia, ¿no? Que es un suplemento que se encuentra en la categoría A, clasificado por la agencia, bueno, por el Australia realmente, ¿no? Que es como un ente encargado de regular el deporte de alto rendimiento en ese país. Ellos tienen una clasificación, ¿no? Y la clasificación A, que son los productos que sí funcionan, hay diferentes, esa misma clasificación, ¿no? Se divide en comidas deportivas, se puede dividir también en suplementos médicos, que son aquellos que se utilizan para de repente cubrir alguna carencia nutricional específica de algún nutriente, ¿no? Y tenemos los productos ergogénicos. Aquí estaría entrando el bicarbonato, ¿no? Que es básicamente como que amortigua el tema de la acidosis. Entonces, ahí vemos que las bebidas deportivas realmente fueron hechas en laboratorios. El Gatorade, por ejemplo, el Powerade, que son las bebidas deportivas más comunes que existen o más comerciales, no son para estarlas consumiendo cuando yo voy a caminar a una pista. Si voy a caminar y voy a tomarme un Gatorade, solo porque sí, solo porque es rico, no, esas bebidas fueron creadas especialmente para deportistas. Tienen una concentración de sodio, potasio, electrolitos a propósito. Y no solamente la concentración de electrolitos, sino la concentración de carbohidratos. Aunque tiene una cantidad enorme de glucosa, utilizan glucosa, creo que son 30 gramos de glucosa, dependiendo de la cantidad o el volumen, ¿no? El que contenga el bote. Hay diferentes tamaños, pero en realidad esas bebidas fueron creadas con un propósito. No son para consumirlas a libre demanda y fueron creadas para atletas, ¿ok? Para personas que practican ejercicio físico. Ok, aquí tenemos el estatus de hidratación en reposo. Vemos que el balance hídrico del cuerpo humano pues depende de un delicado equilibrio, tanto en lo que se consume como en la pérdida de líquidos. Aquí vemos que la ingesta total en promedio puede ser más o menos 2.500 mililitros, ¿no? O 2,5 litros, bueno, y de ahí puede provenir de bebidas. Puede ser que consumamos unos 1.500 ml, ¿no? Que es la principal fuente de hidratación, a través de la alimentación, de repente unos 750 ml, que obtenemos a través de las frutas, verduras, alimentos con un alto contenido de agua, ¿no? Contribuyen de forma significativa a ese porcentaje. Y el metabolismo con 250 ml, ¿no? Que es la producción endógena de agua a partir de la oxidación de nutrientes. Por otro lado, tenemos las pérdidas promedio, ¿no? Que o se distribuyen de esta forma. Ahí vemos que se pueden perder aproximadamente unos 1.500 ml a través de la orina. Que es un mecanismo clave de regulación hídrica y electrolítica. También tenemos a través de la respiración unos 700 ml, que son pérdidas insensibles que aumentan en altitud y en ambientes secos. Ahí vemos el sudor. Podemos perder aproximadamente unos 200 ml en reposo y a eso sumémosle ejercicio físico, ¿no? Que es la principal vía de pérdida cuando hacemos actividad física. Y el tema de las heces, aproximadamente unos 100 ml, ¿no? Que son pérdidas menores, pero son relevantes en caso de diarrea. Entonces, este balance en reposo se altera fuertemente cuando hacemos actividad física. Vemos que podemos consumir aproximadamente 2.500 ml, pero estamos perdiendo prácticamente esa cantidad. Entonces, el consejo o la recomendación de los 3 litros de agua para mí es una recomendación ambigua, una recomendación un poco em, antigua, ¿no? Porque ahí ustedes pueden ver que casi la ingesta es prácticamente la pérdida, ¿no? Ahí vemos que se altera fuertemente si empezamos a hacer actividad física. ¿Por qué? Porque el sudor puede aumentar a 200 ml, a uno, cuando hacemos de 1 a 2 horas, ¿verdad? Y eso puede ser una pérdida por litro. Litros por hora, ¿ok? Es una cantidad enorme. Si practicamos actividad, no sé, hacemos 5 horas de ejercicio, y tenemos pérdidas de quizás 1 a 2 litros por hora, estamos perdiendo una cantidad enorme de sudor. Y eso pues va a depender mucho de la intensidad, del ambiente, el estado de aclimatación. De no reponerse, pues se puede producir un déficit hídrico que compromete el volumen plasmático del atleta, el transporte de oxígeno y la termorregulación.
Vemos ahí también que el ejercicio físico transforma esa energía química de los nutrientes en energía mecánica, ¿no? Pero esa conversión es ineficiente, ¿no? Por cada litro de oxígeno consumido se generan aproximadamente 4 kilocalorías de energía. Aquí lo podemos ver. Solo un 20 o un 25% de esa energía se convierte en trabajo mecánico, es decir, movimiento muscular útil. De hecho, el 75 o 80% restante se libera en forma de calor metabólico que el cuerpo debe de disipar para que se pueda evitar un aumento excesivo de la temperatura interna. Entonces, en el contexto deportivo, ya sabemos que el calor genera una elevación de la temperatura corporal y es el principal mecanismo para disiparlo. ¿Y cuál es el mecanismo, no? La evaporación del sudor. Si no existe una adecuada reposición de líquidos, la sudoración disminuye. ¿Qué va a pasar entonces? Se eleva la temperatura central y hay un riesgo enorme de que el atleta tenga un golpe de calor, de que tenga fatiga temprana, de que disminuya su rendimiento. Y bueno, pues ahí tenemos un atleta que tiene que abandonar la competencia, tiene que abandonar ¿cómo se llama? El entrenamiento, ¿no? Entonces, mantener un estado de hidratación óptimo asegura que el cuerpo pueda usar el sudor como una herramienta de termorregulación, sin comprometer precisamente el volumen plasmático ni la función cardiovascular. Entonces, aquí vemos el almacenamiento de calor. Sabemos que cuando hacemos actividad física, la temperatura corporal aumenta rápidamente debido a la producción de calor metabólico. La temperatura corporal en actividades de alta intensidad puede subir a un grado centígrado por minuto, lo que explica la sensación inmediata de calor cuando hacemos ejercicios explosivos, ¿no? Ahora bien, la temperatura del segmento medio, que es tronco y órganos vitales, aumenta más lentamente. De hecho, puede aumentar 1 grado centígrado cada 4 a 5 minutos, pero su control es crucial, ya que ahí se encuentran órganos vitales y el centro regulador de la temperatura. ¿Cuáles son los rangos críticos durante la actividad física? Bueno, cuando lo normal puede ser de 36 a 38 grados centígrados, ¿no? Y puede llegar a 38 o 40 sin ser necesariamente peligroso si hay buena hidratación y termorregulación. Ya 41 podríamos decir que es un umbral mortal. Ya tenemos un atleta con un riesgo de golpe de calor y fallo multiorgánico, ¿ok? Así que un deportista deshidratado pues eleva la temperatura corporal mucho más rápido y eso aumenta el riesgo de que el atleta realmente sí tenga un riesgo de colapso por calor. Ahora bien, ¿por qué se eleva tanto la temperatura del segmento medio? ¿No? Esa temperatura central se eleva por un desequilibrio temporal entre dos procesos. Tenemos la producción de calor, ¿no? Que es la musculatura que genera un alto volumen de calor metabólico con cada contracción. Además de eso, la disipación de calor, que depende de mecanismos como la sudoración, la vasodilatación, la respiración. Entonces, estos procesos son más lentos y requieren suficiente agua y electrolitos para ser eficientes. Ok, la regulación de la temperatura. Ahí vemos que el hipotálamo realmente sí actúa como un termostato. Es un termostato interno que regula la temperatura mediante respuestas automáticas. De hecho, cuando baja la temperatura o cuando tenemos frío o un reposo prolongado, se activan mecanismos de calentamiento, ¿no? Que puede producir una vasoconstricción. Es decir, aquí vemos que hay menos flujo sanguíneo hacia la piel para que se pueda conservar la calor y tenemos temblores musculares, ¿no? Y eso va a generar calor adicional. Además de eso, cuando sube la temperatura, en el caso de que haya ejercicio clima cálido, se puede activar el mecanismo de enfriamiento, ¿no? Ahí vemos la vasodilatación y aquí vemos que se aumenta el flujo sanguíneo cutáneo y hay sudoración. De hecho, el enfriamiento ocurre por evaporización siempre que haya suficiente agua disponible en el organismo. Entonces, vemos que la hidratación permite realmente que se puedan cumplir funciones correctamente. Ya mantener el tema de la homeostasis térmica no solamente es clave para que se pueda producir rendimiento,
sino también para que el atleta tenga o muestre un estado de supervivencia en esfuerzos prolongados o bajo condiciones extremas de calor. Entonces, en el tema de la regulación de la temperatura, vamos a decir que el set point de la temperatura corporal no es fijo, sino que puede variar según distintos factores fisiológicos y ambientales. Ahí vemos, por ejemplo, que puede verse involucrado por el cambio de día o noche, ¿no? Que a eso se le conoce como un ritmo circadiano. De hecho, la temperatura corporal suele ser más baja durante la madrugada y es más alta por la tarde. De hecho, para un atleta, entrenar en la tarde significa comenzar con una temperatura basal más elevada, lo que aumenta la necesidad de hidratación y algunas estrategias de enfriamiento. A nivel de ciclo menstrual, sabemos que las mujeres la producción de progesterona pues, puede elevar el tema del set point de la temperatura durante la fase lútea, lo que implica un mayor riesgo de estrés térmico durante el ejercicio intenso y una necesidad especial de que el atleta tenga una correcta estrategia de hidratación. También la aclimatación. De hecho, cuando el cuerpo se expone de forma progresiva a ambientes calientes o calurosos, se adapta. De hecho, recordemos que cuando exponemos al cuerpo, ¿no? De forma sistemática o repetitiva, producimos adaptación. ¿Y cómo se hace? Se mejora la eficacia o la eficiencia de la sudoración y eso pues reduce la frecuencia cardíaca. La hidratación adecuada vemos que es esencial en este proceso para que se puedan sostener esos mecanismos de enfriamiento. Ahora bien, ¿se puede producir estrés por calor ambiental? Definitivamente sí, ¿no? Y está determinado por la temperatura ambiente, la humedad relativa, ¿no? Que es la que afecta la evaporación del sudor. Además de eso, la velocidad del viento, que facilita la convección y la evaporación. Y a través de la radiación solar también, que se puede incrementar la carga térmica externa. De hecho, para cuantificar este riesgo se utiliza el índice de temperatura del globo y del bulbo húmedo. Ahí vemos por sus siglas en inglés que integra pues estas variables para estimar el peligro del estrés térmico. Entonces, en el contexto deportivo, cuando tenemos el índice de temperatura del globo y del bulbo húmedo elevado, tenemos que el atleta tiene un mayor riesgo de deshidratación y hay mayor riesgo de que el atleta tenga un golpe de calor, por lo que se recomienda que el atleta tenga pausas más frecuentes, bebidas que tome bebidas con electrolitos y además de eso que reduzca la intensidad del entrenamiento, ¿ok? De hecho, los deportistas deben de conocer las condiciones ambientales. De hecho, ¿cómo se llama? Ese aparato, ¿no? Que mide el índice de temperatura del globo, se utiliza en las competencias importantes, ¿no? Para conocer la temperatura y de esta forma que las recomendaciones de hidratación se adapten al tipo de clima que se presenta durante la competencia, por ejemplo. Entonces, es muy importante siempre que se va a competir que se conozcan las condiciones ambientales antes de competir, ya que la misma intensidad del ejercicio puede ser segura en un clima templado y peligrosa de repente en un clima húmedo o caluroso. Por ejemplo, temperaturas de 40 grados centígrados, 45 grados. No, no va a ser el mismo impacto que tenga. ¿Verdad? Un atleta puede ir a la misma intensidad, lo que puede cambiar va a ser el clima, pero en un clima caliente el atleta se va a sentir más fatigado, más cansado. Entonces, ahí vemos que tenemos pérdidas de calor. ¿Por qué? Porque el cuerpo pierde calor, de hecho, a través de cuatro mecanismos principales. Ahí tenemos la radiación, ¿no? Que es el intercambio de calor con el entorno sin contacto físico, es decir, bajo el sol directo. El cuerpo absorbe más radiación y se calienta. Ahora bien, cuando hablamos de conducción, la conducción, pues, es la transferencia directa de calor al entrar en contacto con superficies. Por ejemplo, agua fría, suelo caliente. La convección, que sería como la transferencia de calor al aire o al agua en movimiento. Un ejemplo puede ser correr con viento, que favorece la disipación de calor, y la evaporación, no que el sudor se evapora y elimina calor. Es el mecanismo más importante durante el ejercicio, ¿no? Pero depende mucho de la hidratación y de la humedad ambiental.
Ok, vemos ahí el tema de la radiación también. La radiación pues es el intercambio de calor mediante ondas electromagnéticas, sin necesidad de que haya contacto físico. De hecho, el cuerpo puede absorber radiación solar y también emite calor hacia el ambiente. En el caso de los cuerpos blancos, no son los que reflejan la radiación, hay menos acumulación de calor. Y los cuerpos negros, que absorben más radiación, mayor riesgo de sobrecalentamiento. De hecho, en el contexto deportivo, la elección de la ropa deportiva sí influye en la regulación térmica. Por ejemplo, colores claros, telas transparentes, reducen la absorción de calor. Además de eso, puede disminuir la carga térmica y la necesidad de sudar en exceso. En deportes al aire como ser ciclismo, running, la radiación solar aumenta la pérdida de líquidos, por lo que se requiere mayor reposición hídrica. En el tema de la conducción, ahí vemos que la conducción ocurre cuando dos superficies con distinta temperatura entran en contacto directo. Por ejemplo, ahí vemos conductores como ser metal, agua, ¿no? Que transfieren calor rápidamente. Y los aislantes como ser aire o grasa corporal que van a retrasar la transferencia. Entonces, la conducción realmente sí es clave en la inmersión en agua fría. Por ejemplo, esta técnica se usa en recuperación para que se pueda disipar calor corporal después de haber tenido entrenamientos muy intensos. De hecho, en ambientes calurosos, superficies como el suelo puede transmitir calor a través del calzado. Así que mantener una correcta hidratación facilita que haya regulación térmica frente a esos intercambios. Y la convección, ¿no? Que la convección es la transferencia de calor cuando un fluido, ya sea aire o agua, está en movimiento. Por ejemplo, correr con viento o nadar en agua fresca acelera la disipación de calor. El aire inmóvil, de hecho, limita la pérdida de calor, aumenta el estrés térmico. Por ejemplo, en el contexto deportivo, la ventilación y el viento ayudan a que se regule la temperatura corporal, pero solo si hay suficiente agua disponible para sudar. De hecho, un deportista que está deshidratado pierde eficacia en la convección, porque el sudor no se repone y la piel tampoco logra enfriarse adecuadamente. Y la evaporación. La evaporación ocurre cuando un líquido, ya sea sudor, pasa al estado gaseoso, ¿no? Que se elimina o eliminando prácticamente calor por el cuerpo. Entonces lo hace a través de perspiración insensible, ¿no? Que es una pérdida continua y pequeña de agua sin que lo percibamos. Además de eso, también se puede producir sudoración térmica y nerviosa, como ser una respuesta a ejercicio o a estrés. Y la respiración que también contribuye a una pérdida hídrica por evaporación. De hecho, la evaporación es el mecanismo más eficaz para disipar calor durante el ejercicio, ¿no? Pero eso depende mucho del estado de hidratación del atleta y de la humedad del ambiente también. De hecho, en ambientes húmedos, el sudor no se evapora bien. Eso eleva la temperatura corporal y el riesgo de golpe de calor. Por ello, las bebidas deportivas son importantes porque ayudan a reponer líquidos y electrolitos que perdemos a través del sudor. Bien, la aclimatación. La aclimatación es una adaptación fisiológica al cuerpo cuando entrenamos o cuando exponemos de forma progresiva nuestro cuerpo a ambientes calurosos. De hecho, se ha visto que la aclimatación puede aumentar la eficacia de la sudoración. Es decir, se suda antes con menor pérdida de electrolitos. Además de eso, puede mejorar la circulación cutánea para disipar calor. Reduce también la frecuencia cardíaca en el mismo esfuerzo. Así que un atleta aclimatado al calor, sin lugar a duda, pues soporta mucho mejor entrenamientos, competencias en ambientes cálidos, siempre y cuando mantengan un buen plan de hidratación y reposición de electrolitos. La fase de aclimatación, deshidratación, es una combinación de alto riesgo muchas veces para sufrir golpes de calor. Ahí tengo una imagen, ¿verdad? Que esa imagen fue tomada, es una triatleta y ustedes la pueden ver. No sé si han escuchado hablar de la competencia de Ironman de Kona. Es una competencia muy famosa en el tema del ¿cómo se llama? Del triatlón. Y bueno, Kona se caracteriza por ser una competencia o ser
Una prueba extremadamente difícil, es una prueba que se lleva a cabo en Hawái. Las temperaturas para ese entonces andan entre los 40 a 45 grados y el clima no es un clima muy húmedo, es un clima muy caliente también, pero bueno, pues aquí es un terreno difícil. Si hablamos de terreno, es una altimetría, como es un terreno muy inestable, ¿no? Entonces los atletas tienen que hacer una distancia de 3,8 kilómetros nadando, luego se tienen que subir a la bicicleta y tienen que hacer 180 kilómetros de bicicleta y finalmente acabar con 42 kilómetros de carrera a pie. Eso más o menos tarda en los atletas que son profesionales aproximadamente unas 8 horas, es decir, el atleta estará durante 8 horas sin parar haciendo ejercicio, ¿no? Peleando una medalla, ¿no? En donde los segundos, las centésimas de segundos, los minutos son cruciales para pararse o no en el podio. Entonces, bueno, las mujeres andan aproximadamente necesitando aproximadamente unas 9 horas, un poquito más abajo de las 9, creo yo. Pero bueno, ahí el terreno es Ocona se caracteriza por ser una prueba extremadamente difícil y dura, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema del calor. Los atletas, de hecho, los atletas que van a competir en Kona se van con mucho tiempo de anticipación o están viajando constantemente para aclimatarse, ¿no? Para conocer un poco mejor acerca de cómo sería el ambiente en el día de la competencia. Entonces, algunas recomendaciones generales para la aclimatación. Se recomienda que los atletas que compitan en ambientes cálidos deben realizar entrenamientos en condiciones similares para que el cuerpo se adapte. ¿No? Las sesiones deben durar al menos 60 minutos diarios, generando un aumento real de la temperatura interna y estimulando la sudoración. Lo ideal es entrenar en el mismo entorno climático de la competencia. Por eso es que muchos atletas tienen que viajar durante sus periodos de entrenamiento o temporada, sobre todo si son atletas que están clasificados al Mundial de Kona, tienen que viajar durante su competencia o etapa competitiva, ¿no? En diferentes ocasiones, ¿no? Intentan simular la competencia, intentan entrenar en ese clima caliente y de que realmente los entrenamientos se den en condiciones climáticas al día de la competencia. También ahí vemos que las primeras adaptaciones se obtienen a los pocos días, pero las más relevantes se logran alrededor de 7 días y el máximo beneficio se puede obtener después de 2 semanas. De hecho, los atletas deben seguir pautas estrictas de hidratación para sostener la respuesta sudoral. Es decir, el atleta tiene que simular la competencia, ¿no? Tiene que entrenarse hidratándose. Eso es muy importante, ¿no? Que los atletas aprendan a comer o aprendan a beber simulando las condiciones de la competencia. Y es muy importante que se entrene al intestino, que se entrene el estómago, porque muchos atletas improvisan en las competiciones. Obviamente eso pasa en atletas amateur que desconocen por completo que en actividades de larga duración, que van más de 2 horas o 3 horas, tienen que comer, tienen que alimentarse, ¿no? Y es que la alimentación y la hidratación depende por completo del tiempo que vamos a estar en la competencia o en el entrenamiento. Entonces, es muy importante también se recomienda estrategias de preenfriamiento, como una ingesta de líquidos, de hecho se usa hielo o el atleta se hace inmersión en agua fría antes del ejercicio. No, porque eso ayuda a iniciar la competencia con una menor carga térmica y además hay mayor reserva de líquidos, se retrasa la fatiga por calor también. Además, también la aclimatación puede mejorar la capacidad de mantener la temperatura estable, ¿no? Porque hay mayor aumento sanguíneo. Eso significa un mejor transporte de calor a la piel. Además de eso, hay mayor flujo cutáneo, es decir, facilita la disipación térmica. De igual forma, incrementa el volumen de las glándulas sudoríparas, ¿no? Que es más sudor disponible para enfriar. De igual forma, hay un descenso del umbral de sudoración, ya que el cuerpo comienza a sudar antes. Incrementa también la velocidad de sudoración. Hay más enfriamiento por evaporación.
Entonces, en el contexto deportivo, todas estas adaptaciones solo se sostienen con reposición constante de agua y electrolitos. De lo contrario, la sudoración se reduce y se pierde la ventaja fisiológica. Aquí tenemos este estudio, ¿no? En donde se analizó el impacto que tiene la hidratación en el rendimiento. De hecho, el gráfico muestra que los atletas que están aclimatados al calor, que es un grupo experimental, logran un mejor rendimiento tanto en ambientes fríos como cálidos, comparado con quienes no se aclimataron, que es el grupo control. Entonces, la aclimatación no solamente protege contra el golpe de calor, sino que también se ha visto que puede mejorar la economía del ejercicio, se reduce la percepción de esfuerzo y aumenta la tolerancia a la fatiga. Es una herramienta estratégica para quienes compitan en climas cálidos o realizan entrenamientos prolongados. Y bueno, pues el efecto de la deshidratación. Ahí vemos este como mapa visual y vemos que la deshidratación pues reduce de forma significativa el volumen plasmático, ¿no? Y eso puede hacer que la sangre se vuelva un poco más viscosa. Cuando la sangre está viscosa, hay menor presión venosa y hay un retorno venoso y eso reduce el gasto cardíaco. Al haber menor irrigación, no se disminuye el flujo sanguíneo hacia la piel, lo que compromete que haya menor disipación de calor. Además de eso, también se reduce la tasa de sudoración y eso puede provocar un aumento de la temperatura central. Todo eso pues activa catecolaminas, que son mediadas o son liberadas por el sistema nervioso simpático y acelera el metabolismo, ¿no? Y además de eso eleva el consumo de glucógeno muscular. El resultado, pues hay un menor aporte de sangre a los músculos, hay mayor fatiga y además de eso tenemos una disminución del rendimiento deportivo. Entonces, vemos cómo la deshidratación realmente sí afecta la energía muscular porque intervienen todos los sistemas biológicos de energía, ¿no? Acelera la fatiga y además de eso reduce la capacidad de resistencia. Aquí tenemos este estudio, ¿no? Ese fue publicado en el año 2017. Este estudio pues tenía un diseño en donde se utilizaron ciclistas y se realizaron pruebas en dos condiciones, ¿no? Personas hidratadas y personas deshidratadas. El grupo deshidratado o el grupo de los ciclistas deshidratados presentaban pérdidas de agua corporal del 2 al 3% del peso corporal. Entonces, aquí vemos cómo la deshidratación, ¿verdad? Afecta el tema de la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí vemos el gráfico A, cómo en mayor en estado de deshidratación, ¿no? Se afecta la frecuencia cardíaca. Además de eso, el esfuerzo percibido, ¿no? Significativamente más alto en personas deshidratadas, incluso utilizando la misma carga. Y además de eso tenemos rendimiento de resistencia, ¿no? Una menor capacidad de mantener el esfuerzo prolongado. Entonces, incluso en pequeñas pérdidas de líquidos, como ser un 2% del peso corporal, ya tenemos cómo aumenta la fatiga cardiovascular y la percepción de esfuerzo. ¿Ok? Y todo eso se reduce en que el atleta tenga una capacidad inferior de sostener cierta intensidad. Entonces también tenemos pérdida de masa muscular. En el estudio se reportaron pérdidas de masa muscular. Los atletas tenían una reducción de trabajo total completado. Entonces, en teoría, la deshidratación también afecta la resistencia aeróbica, pero también afecta la fuerza. No solamente a nivel cardiovascular, o no solamente intervienen atletas de resistencia, sino que también se ve que afecta la fuerza, la potencia. Entonces, si tenemos un atleta, que yo sé que los atletas de fuerza no toman tanta agua como lo haría, por ejemplo, un ciclista que va a correr o que va a ir a hacer 5 horas de ciclismo, ¿no? Las pérdidas hídricas no son comparables, pero muchos atletas de fuerza olvidan que tienen que tomar agua, ¿no? Eso impacta en aquellos que practican CrossFit, deportes de fuerza, levantamiento o fases explosivas en deportes
De repente, por ejemplo, puede ser que un ciclista, su especialidad sea correr, no sé, en terreno plano, ¿no? Haga fondo, pero también ese atleta o ese ciclista se va a ver afectado cuando le toque subir, por ejemplo, una cuesta, ¿no? En donde vemos una resistencia, el atleta tiene que generar una resistencia a la fuerza, ¿no? Entonces, también se ve afectado el tema de la potencia, la explosividad, la fuerza en terrenos con altimetrías. Y bueno, creo que nos vamos a quedar por acá. Estamos a la mitad de la presentación para que ustedes vayan a cenar. Tenemos 15 minutos de receso, entonces nos vamos a ver acá a las 7:10 aproximadamente para que ustedes puedan cenar. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla y volvemos a las 7:10.
Bien, vamos a continuar la clase. Espero hayan podido cenar. Buen provecho si están comiendo aún. Y vamos a comenzar nuevamente. Recuerden que, bueno, les quería consultar, ¿las grabaciones están disponibles en la página o cómo? ¿Sí se pueden visualizar las grabaciones? Buenas noches. Hola, hola, Lee. ¿Sí se visualizan? Sí, sí. Ah, ok. Entonces Yo solo no lo he estamos, intentado, pero lo voy a hacer y le comento. ok. Solo estamos, bueno, yo no he podido, exámenes sí creo que no se pueden aplicar, pero si visualizan las grabaciones, qué bueno. Igual yo se la voy a estar compartiendo por acá por WhatsApp siempre. Bien, nos quedamos por acá. Nos quedamos por este estudio, por este artículo. Ese estudio, pues, fue realizado en hombres. De hecho, pues se quería como ver hasta qué punto, ¿no? El tema de la deshidratación puede afectar eh, a este tipo de atletas. Eran jugadores de fútbol y eran moderadamente activos, ¿no? Entonces ahí se utilizaron diferentes protocolos. De hecho, cada voluntario realizó 3 pruebas separadas por una semana en orden aleatorio. Entonces, básicamente lo que se quería estudiar era el tema de qué tanto impacto puede tener la ingesta de líquidos, ya sea antes o durante la actividad física, ¿no? Entonces ponían a los atletas a beber en 3 momentos que simulaban oportunidades de hidratación, ya sea antes del partido, cuando tenían un descanso o simplemente después del partido, ¿ok? Para reponer aproximadamente el 80% de las pérdidas estimadas. Además de eso, los atletas usaron enjuague bucal. Creo que eso no se los mencioné en la clase de carbohidratos, pero sí existe una técnica que se llama enjuague bucal. El enjuague bucal fue una técnica, de hecho, o teoría que fue creada por Asker Jukendrup, que es un científico bastante importante en el tema de la nutrición deportiva, y se comenzaron a hacer diferentes pruebas en los laboratorios de fisiología con los ciclistas para ver hasta qué punto que el atleta hiciera un enjuague con su boca y luego escupiera la bebida podría producir algún tipo de efecto positivo a nivel de rendimiento, ¿no? Y se hicieron diferentes, ¿cómo se diría? A través de una resonancia, se tomaron imágenes a nivel cerebral y se miraba que cuando los atletas enjuagaban su boca con alguna bebida que contenía carbohidratos, se podía apreciar en las imágenes como algunas zonas del cerebro como que se coloreaban, ¿no? Y al final, pues se comprobó la teoría de que simplemente enjuagar la boca, eso pasa mucho con los atletas de fútbol, aquí que platican fútbol, por ejemplo, acá que está Irving, que tiene bueno, que la selección nacional está a su cuidado como preparador físico. Es una opción, no sé si ustedes lo hacen, ¿verdad? Pero sí es muy recomendable que los atletas enjuaguen su boca con carbohidratos, ya sea con una bebida deportiva, y lo escupan. ¿Verdad? Eso, sobre todo cuando son actividades que duran menos de 1 hora 30, en donde el tema de la hidratación, perdón, de la alimentación no es tan importante, ¿no? Y eso se descubrió en los laboratorios de fisiología con ciclistas y la teoría demostró que podía mejorar el rendimiento en un 2%. Entonces, de igual forma, en un grupo, ¿verdad? Un grupo utilizó enjuague bucal, se enjuagaba la boca y se escupía, de modo que se producía una ligera deshidratación, ¿verdad? Y los atletas que obviamente no consumieron líquido durante las pruebas, al final de cada sesión, pues se descubrió ¿cómo se llama? Únicamente aseguramos lo que ya sabíamos, ¿no? Cuando hay pérdidas de peso de aproximadamente 2 más de 2% del peso corporal, ya se compromete de forma significativa la hidratación. De hecho, no se recomienda que el atleta, ya cuando el atleta tiene sed, es preocupante. ¿Ok? Ya cuando el atleta siente sed, ya está probablemente deshidratado. ¿No? Entonces, además de eso, se vio que la temperatura central de los atletas deshidratados, pues se miraba más aumentada. La percepción de esfuerzo también, los atletas tenían una percepción de esfuerzo mucho mayor. Además de eso, tenían sensación de sed, ¿no?
Al final, pues vemos cómo una correcta hidratación puede realmente marcar la diferencia entre una persona que se sube a un podio a ganar una medalla y uno que no lo hace, ¿no? En muchos atletas se van a competir, se van a hacer pruebas larguísimas. ¿Cuánta gente se va a correr maratones o a de larga duración sin siquiera tener conocimiento de cuánto beber, cuánto comer, ya sea pre-competencia, durante o después de la competencia, y la hidratación, que creo que es un tema que no se le da importancia, que tenemos que beber agua pues solamente cuando hay sed, ¿no? Y eso es preocupante, ya cuando mi atleta siente sed, ya tengo un atleta deshidratado. Ok, entonces, ¿cuánto beber? Ya sabemos que el agua es fundamental para mantener el equilibrio del organismo, especialmente si estás practicando actividades deportivas. De hecho, no existe una única respuesta universal sobre cuánta agua debe beber una persona, ya que depende de múltiples factores, ¿no? Si practica, no sé, running o si de repente hace CrossFit, la intensidad con la que la practica, la duración, el clima, la sudoración individual. De hecho, la idea principal de todo eso es que no debemos esperar a sentir sed, ya que ese síntoma pues aparece cuando ya existe cierto grado de deshidratación. De hecho, beber de forma planificada, constante en el atleta, lo ayuda a mantener el rendimiento físico, la concentración y la recuperación. Entonces, aquí vemos esta tabla de sudoración y reemplazo de líquidos. No, ahí vemos que en deportes como por ejemplo waterpolo, la tasa de sudoración puede ser muy baja, puede ser de 0,29 litros por hora, mientras que en deportes de alta exigencia como el tenis de verano, de hecho eso puede llevar a alcanzar a 2,60 litros por hora, ¿no? También se observan diferencias en la ingesta voluntaria de líquidos. En la mayoría de los casos, los atletas no consumen la misma cantidad de líquido que pierden, lo que puede llevar a una deshidratación progresiva. De hecho, la deshidratación se refleja en cambios en porcentaje de peso corporal, ¿no? Ya una pérdida de un 3% va a afectar por completo la termorregulación de mi atleta, ¿no? Entonces, el volumen a beber debe ajustarse no solo al tipo de deporte, sino también a la tasa de sudoración que cada atleta tiene de forma individual. Entonces, aquí vemos el ritmo de sudoración, ¿no? El ritmo de sudoración es un fenómeno bastante variable y no solamente eso, sino que depende de múltiples factores. Factores externos, factores internos. De hecho, no todas las personas sudan de la misma manera, ni en la misma cantidad, incluso en condiciones similares. La respuesta puede ser muy diferente. Hay gente que no suda, hay gente que no suda y puede estar a temperaturas de 40 grados y no suda. Y hay gente que está empapada, ¿no? Entonces la tasa de sudoración es muy variable dependiendo de cada persona. De hecho, hay diferentes factores que se involucran en la tasa de sudoración. Número uno, la variabilidad interindividual. Cada persona, de hecho, tiene un patrón único de sudoración que está determinado por completo en la parte de genética, el estado físico, la capacidad de termorregular el calor, además de eso la temperatura y la humedad. En ambientes calurosos, húmedos, el cuerpo incrementa esa producción de sudor, ¿no? Para mantener estable la temperatura corporal, aunque la evaporación puede ser menos eficiente. Además, depende mucho de la intensidad del ejercicio, ¿no? No es lo mismo entrenar de repente para correr y, no sé, 40 minutos porque quiero perder peso, ¿no? A entrenar para un Ironman, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Más calor produce, a más intensidad se produce más calor y por tanto aumenta la sudoración para disipar ese calor. El nivel de entrenamiento también, no, las personas que están entrenadas suelen sudar antes y de forma más eficiente, ya que su organismo se adapta, ¿no? Para regular con mayor eficacia la temperatura corporal y con mayor rapidez. La ropa y el equipamiento también influye, ¿no? Las personas que se visten de repente o el tipo de vestimenta, ¿no? Puede favorecer o dificultar la evaporación del sudor. Materiales ligeros, aquellos que son transpirables, facilitan la regulación térmica. Adelante, Rocío, creo que me levantó la mano. Buenas noches, Master, ¿cómo está? Ya. Tengo Buenas una noches. pregunta Sí. que discutimos la vez pasada, se discutió durante un entrenamiento.
Una de las compañeras que estaba, con las que estábamos entrenando preguntó por qué ella era de las personas que el Apple Watch o el Garmin o lo que sea que anda le marca que usualmente con la misma intensidad, el mismo ejercicio de otras personas, ella quema menos calorías. Y el Ujú. entrenador le estaba explicando que eso depende bastante de la frecuencia cardíaca, de la eficacia del corazón, que depende también de El la peso de edad. la persona también. Y pero que también depende, no que se quema más sudando, eso no, pero que el reloj sí como que agarra, o sea, piensa que el calor corporal quema más calorías, o sea, lo está viendo como una quema más alta, pero que no significa que sea así, o sea, que con el mismo, que no se guíe solo por lo que le está diciendo, o sea, que haga su ejercicio tranquila, que hay 1000 personas que hacen ejercicio, que un montón no usan reloj, más bien la mayoría de los deportistas no andan tan pendientes de cuántas calorías están quemando porque no es lo más importante, pero que muchas veces también la gente que suda le va a marcar más el reloj, no porque sea cierto, sino porque es una de las cosas que el reloj mide. No sé si nos mintieron o cómo lo ve Puede ser usted. que tenga que ver, puede ser que tenga que ver. Recuerde que el sudor, o sea, uno suda para intentar regular la temperatura corporal. Entonces, como sea, el cuerpo está generando una especie de esfuerzo físico y hay un gasto calórico. No, por ejemplo, yo en mi caso yo no sudo. Yo puedo estar a 40 grados y yo no sudo. Es bien feo no sudar. Pero bueno, hay gente que suda mucho. Entonces, igual a mí me pasa, yo quemo muy pocas calorías, aunque esté trabajando en intensidades altas. Y puede ser que tenga mucho que ver con el tema de la termorregulación, ¿ok? Puede ser que como mi cuerpo de repente está como, no sé, no suda, creo que tiene que ver mucho con la parte genética. Entonces no hay como tanto esfuerzo o gasto calórico para intentar mantener la temperatura corporal. Entonces, sí puede que tenga que ver con la parte de la termorregulación, ¿no? De repente el peso de la persona también influye. Entre más pesada, la cantidad de masa muscular también influye. Si yo tengo mucha masa muscular, recuerde que voy a quemar más calorías en estado de reposo, ¿verdad? Entonces, influye muchísimas cosas, pero sí puede influir un poco el tema de la termorregulación. ¿Alguien levantó la mano también? Sí, yo, Alberto, lo levanté. Hola, Alberto, adelante. Gracias. Lo que voy a comentar tiene que ver con el tema que estamos viendo. Y yo empecé a correr hace como 40 años. Yo tengo 66 años. Y en aquel tiempo desayunaba, merendaba, almorzaba, merendaba, cenaba y soñaba atletismo. Era yo un apasionado del atletismo. Existía ya la carrera de la licenciatura en nutrición. Mi esposa es licenciada en nutrición con una maestría en algo relacionado con la diabetes. Pero lo que comentaba uno de los participantes, no estaba ni tantito orientada a lo que era el deporte. Y uno de nuestros entrenadores, que siempre estaba buscando fuera del país métodos nuevos de entrenamiento, de vez en cuando nos preguntaba, hagan una lista, nos decía, hagan una lista de lo que comen, pero esa lista no servía de mucho. Nosotros comíamos, pues no había una guía, no había una orientación, tampoco tampoco para la hidratación. Yo me recuerdo en una ocasión que califiqué para un nacional. em, Llegué a una ciudad que se llama Torreón, Torreón, Coahuila, en México. Usted es mexicano, ¿verdad? Sí, soy mexicano. Y ahí estuve haciendo series, porque ya tenía yo la capacidad de hacer mis propios entrenamientos, mi entrenamiento anual, mensual, semanal y diario. Em, entonces me detuve en Torreón a hacer series y no sé si fue el calor o bueno, igual la deshidratación que conlleva el calor. Cuando yo terminé de hacer las series, empecé a oler a acetona y me llamó mucho la atención. Me quedé con eso, yo me sentí muy débil, me recuperé. Después fui a México, estuve en el Cerro de la Jusco, donde está TV Azteca. Allá estuve haciendo fuerza, pero siempre me quedó esa inquietud porque es que estuve oliendo Acetona. amoníaco o acetona, algo Puede así. ser, puede ser una combinación de deshidratación y de baja disponibilidad de glucógeno a nivel intramuscular. Recuerde que
cuando no hay de glucógeno, ¿verdad? A nivel muscular, no hay disponibilidad y el glucógeno se depleta. Bueno, hemos dicho, ¿verdad? Que el cuerpo va a ocupar glucosa para producir energía, siempre, va a Ujú. intentar a toda cosa. ¿Qué pasa si no tenemos glucógeno? Ya sea que se hayan depletado las reservas a nivel hepático, que son las que deberíamos de intentar mantener estables para evitar hipoglicemias, pero si se han depletado porque no desayuné, ¿verdad? De hecho, hoy estaba viendo un estudio, un metaanálisis, la ciencia por fin tiene un metaanálisis respecto al tema del entrenamiento en ayunos. ¿Qué tanta diferencia hay con el tema de entrenar en ayunas a nivel de pérdida de grasa y quien no lo hace? No, no hay mucha diferencia. En conclusión, no hay mucha diferencia entre alguien que entrena en ayunas y alguien que entrena habiéndose alimentado. De hecho, lo que se vio en el estudio es que el glucógeno hepático ha disminuido por la noche y lo que podemos ver, aunque las reservas de glucógeno muscular estén llenas, es que la persona va a experimentar mareo, cansancio, hipoglicemias. Entonces, comentándolo lo del tema de las cetonas, recuerde que cuando no hay glucógeno disponible, el cuerpo empieza a producir a través de los ácidos grasos, hay producción de cetonas también. ¿No? Y estas cetonas se pueden meter al ciclo de la glucólisis para producir energía. Entonces tiene un olor bien típico como amoníaco, ¿no? Y eso es Exactamente. muy particular cuando se hacen dietas cetogénicas, ¿no? Hay un olor muy fuerte en la orina, en el sudor, en el aliento de las personas que no consumen carbohidratos o que tienen dietas bajas en carbohidratos, ¿no? Porque hay una producción de cetonas, pero esas cetonas se están preparando para entrar al ciclo de producción de energía. Ok. ¿No? Y entran perfectamente y se utilizan como fuente de combustible, a expensas de que el atleta llegue cansado, fatigado, deshidratado y mil cosas más, ¿verdad? Bueno, también existía un vacío muy grande que ahorita que inició esta clase, me llamó mucho la atención porque la hidratación solo consistía en tomar agua, agua simple. Siempre hemos pensado que sí. Yo les puedo decir, Gatorade, solo en las competencias, al final de las competencias, o tal vez en el transcurso de las carreras de ruta, se ofrece. En El Paso, Texas era bien común, aquí cuando se terminan las competencias hay también, pero yo no soy muy inclinado a ese tipo de bebidas. Sin embargo, llamó mi atención que decía que la bebida hidratante debe de contener sodio, potasio. eh, Electrolitos, sí, sí, y que tal vez no bicarbonato, sea tan recomendable estarlas tomando muy seguido como una bebida habitual en el día. Cuando yo me exacto. siento deshidratado, lo que hago es que compro un suero, lo diluyo en agua y eso es lo que tomo. Nada más. Entonces, hoy, desde que inició este curso, ha sido muy interesante, pero hoy me ha llamado mucho la atención por el tema de la hidratación. Solo quería comentar esa anécdota que me pasó en México. Excelente. Sí, gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias. Enriquece la clase. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el tema de de la aclimatación. Nos habíamos quedado aquí que cuando una persona se adapta de forma progresiva a ambientes cálidos, ya su cuerpo tiene como un ajuste en el ritmo de su oración, ¿no? Porque se vuelve un poco más eficaz, porque disipa calor de una forma más eficiente. Entonces, la importancia de la hidratación, ¿verdad? Ahí vemos que hay que beber para evitar la hipohidratación, que es un estado inicial en el que el cuerpo comienza a perder agua. No, eso afecta la capacidad de rendimiento y de concentración. Y la deshidratación, ¿no? Que es una condición más grave en la que la pérdida de líquido ya supera la capacidad de compensar al organismo, ¿no? Hay un riesgo de tener fatiga extrema, de repente calambres, disminución del rendimiento y en casos severos puede llegar a la muerte, ¿no? A complicaciones para la salud. Entonces, beber líquidos de manera regular, ya sea antes, durante y después del ejercicio, va a ser esencial para mantener homeostasis y prevenir deshidratación y asegurar un rendimiento óptimo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no? El tema de la hipohidratación. ¿Qué ocurre, verdad? Con el tema del color de la orina, ¿no? Cuando el cuerpo no cuenta con suficiente cantidad de agua para mantener en funcionamiento al cuerpo en un estado óptimo. Ahí vemos a alguien que está hipohidratado o deshidratado.
El color de la orina va a ser como el estándar oro para identificar o determinar en qué estado de hidratación está mi atleta. ¿No? Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? El tema del color. De hecho, esto se utiliza mucho en los laboratorios o en los centros de alto rendimiento donde están los atletas, como para explicarles, ¿no? Que hay que monitorear la orina. Siempre antes de comenzar la actividad, ahí se pueden ver un color, ¿verdad? Ya este tipo de orina con un color así, pues nos podría estar indicando algo muy grave en caso de deshidratación. Entonces, es muy importante, ¿no? El tema de la orina. ¿Cómo estoy orinando? Hay gente que no se fija ni cómo defeca ni cómo orina. No, hay gente que no revisa nunca el baño. Y eso es muy importante. Hay que revisar cómo orinamos, cómo es la orina, si tiene espuma, qué color es. Todo eso es muy importante, ¿no? Parece inofensivo, pero puede decirnos mucho más. Adelante, Steven. Yo para hacer un comentario a eso de la orina, ¿verdad? Es bastante Adelante. importante eh, uno como médico se fija y pregunta bastante en eso, principalmente la gente que hace deporte. ¿Por qué? Porque existe la enfermedad de la rhabdomiólisis, ¿verdad? Yo la conozco bastante bien porque yo la sufrí cuando comencé el gimnasio. Por las noches no sentía sed, pues uno se queda en la mentalidad, solo toma agua cuando tiene sed. Entonces, sí, fui unas 2 semanas al gimnasio cuando iba comenzando, hacía demasiado tiempo, etcétera. Y generé una rhabdomiólisis. ¿Cómo me di cuenta? Pues una orina café, que es algo que ustedes tienen que fijar si hacen deporte o si entrenan deportistas. Y es algo bastante lesivo, ¿verdad? Porque daña los órganos, etcétera. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre es importante fijarse en lo de la orina, principalmente si ustedes ven orina café. No lo dejen pasar por alto porque a veces solo es un episodio nada más, pero eso puede ser lesivo, extremadamente lesivo para sus riñones o para su hígado. Definitivamente. Y tratarse, bueno, en climas calientes, sobre todo en climas calientes, y si se entrena en climas calientes, se compromete mucho el tema de los órganos, sobre todo el riñón, ¿no? Ahí tiene que trabajar mucho más para filtrar, procesar todos los desechos. Entonces, hay que monitorear siempre la orina. Tenga la costumbre, porque hay gente que no lo hace. O sea, yo en consulta le he visto, a los pacientes no les gusta ni que le pregunten ni cómo defeca ni cómo orina, se sienten como incómodos, ¿no? Como si fuera un tema tabú. No, pero hay que monitorear definitivamente el tema de la hidratación. Y en los laboratorios, pues lo hacen, o en los centros de alto rendimiento, siempre les dicen a los atletas, monitoreen constantemente la orina, ¿no? Parece mentira, pero es algo tan simple de hacer y a la vez algo que pues hay gente que ni siquiera le da importancia. Entonces, bueno, ahí vemos ese aparato. Vemos ese aparato que se conoce como un refractómetro digital de orina, que se utiliza para medir la gravedad específica de la orina, que es un indicador de la concentración. ¿No? A través de ese aparato se puede evaluar el estado de hidratación de una persona. ¿No? De repente, si tiene valores muy bajos, suele indicar un buen estado de hidratación. Y si los valores están muy altos, bueno, aquí tenemos una deshidratación, ya que la orina está un poco más concentrada. Entonces, en la práctica deportiva, no es un instrumento muy útil porque proporciona una medida rápida, sencilla, no es invasiva, y nos dice en qué nivel de hidratación se encuentra mi atleta o paciente, ¿ok? Entonces, también se utiliza mucho en los centros de alto rendimiento. Recuerden que hay fisiólogos, bueno, hay de todo un poco, ¿no? El tema de todos estos centros de alto rendimiento tienen un equipo multidisciplinario compuesto por nutriólogos, médicos, fisioterapeutas, de todo, hay de todo. Entonces, bueno, todos esos profesionales, la idea es que velan por el bienestar del atleta, ¿no? Entonces, lo hacen con ciencia. Entonces, siempre es importante, ¿no? Antes de hacer ejercicio, una adecuada preparación antes de iniciar actividad física es fundamental. Es fundamental para que mi atleta pueda tener un rendimiento óptimo y prevenir problemas relacionados con la deshidratación. De hecho, el objetivo principal es comenzar la actividad física hidratado, es decir, que haya un equilibrio adecuado de líquidos en el organismo. Entonces, recomendaciones principales, verificar los marcadores, por lo menos unas 4 horas antes de hacer actividad física, los marcadores de hidratación, ¿no? El color de la orina, una orina clara, ligeramente amarilla, suele indicar que que la persona está hidratada. Ya una orina oscura ya nos dice que el atleta tiene déficit de líquidos, ¿no? El peso corporal, ¿no? Es muy importante pesar al atleta, ver si tiene pequeñas variaciones en el peso, específicamente si pierde más del 1% del peso corporal habitual en reposo, ya es un signo de hipohidratación.
Dos personas levantaban la mano, adelante. Hola, buenas noches. Les saluda Hola, Irving. hola, ¿cómo está, Ivy? Adelante. Muy bien. En la intervención anterior no pude conectarme porque estaba en el celular y hablar sobre, cuando estamos hablando sobre los métodos de hidratación previos, ¿verdad? Pero aquí nos da la apertura. Nosotros hacemos un estudio con las atletas cuando las concentramos en un microciclo, las pesamos en actividad y sin actividad posterior a la actividad para ver cuál es el nivel de líquido que pierden. Y como estamos en la parte de pre-ejercicio, lo más difícil para un atleta es beber líquido sin tener esa necesidad, ¿verdad? La sed es un desequilibrio hídrico. Entonces, lo que nosotros hacemos en concentraciones, en competencias, nosotros a la hora del desayuno al atleta le tenemos el agua que tiene que tomar previo al juego, porque generalmente nosotros jugamos mucho en el Caribe. Entonces, el nivel de humedad y la deshidratación es bastante leve porque, como se dice, 4 horas antes, pero lo más difícil es mantenerse hidratado y no empanzado, ¿verdad? Que esa es el juego en que entramos como preparadores físicos de preparar a nuestros atletas para la competencia. En efecto, creo que como dice usted, una de las cosas más difíciles también es que el atleta se mantenga hidratado durante la competencia. Recuerden que cuando estamos haciendo ejercicio físico y de repente estamos muy concentrados en una competencia, en un juego, un partido, qué sé yo, hay un estrés mental muy fuerte, ¿no? El atleta lo menos que piensa es en beber o comer. De hecho, ningún atleta quiere comer ni beber durante compite o durante entrena. Y lo olvidan, muchas veces lo olvidan. No, por eso es muy importante que los atletas realmente cuenten con alguien que les esté como diciendo tenés que comer cada cierto tiempo o te voy pasando la comida. Por ejemplo, en el Tour de France, ustedes van a ver a los ciclistas, a sus equipos, van a ver que cada ciclista pues tiene su equipo y les van pasando comida. Les pasan Coca-Cola, les pasan bananas, les pasan geles, les pasan barras, confites, em, incluso hasta pan baguette, o sea, es una locura, ¿no? Tiene un equipo muy pendiente del atleta, ¿no? Porque el atleta olvida comer, olvida beber durante compite. Entonces es muy importante que a 4 horas antes se recomienda beber aproximadamente unos 5 a unos 7 ml de fluido por cada kilogramo de peso corporal, ya que ese volumen permite al cuerpo disponer de tiempo suficiente para que se pueda absorber el agua y eliminar el exceso a través de la orina si fuese necesario. Igual, antes, ingesta de líquido 2 horas antes, ¿verdad? Si aún se detecta que el atleta tiene un déficit de líquido, se puede ingerir un volumen adicional. Puede ser de 3 a 5 ml por kilogramo de peso. De esa manera se optimiza la reposición hídrica, justo que conviene el esfuerzo físico, ¿no? Y la composición de la bebida es muy importante. No se trata solo de beber agua. De hecho, para mejorar la retención de líquidos y estimular la sed, se puede recomendar ingerir bebidas con contenido de sodio, ¿ok? O de repente darle al atleta un snack salado, como por ejemplo galletas saladas, frutos secos con sal, no porque el sodio ayuda a mantener el equilibrio electrolítico, previene una pérdida excesiva de agua en la orina y contribuye a que el cuerpo esté mucho mejor preparado para que pueda enfrentar la sudoración durante el ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Práctico, así que les recomiendo que tengan una calco, un cuaderno y un lápiz ahí para calcular el tema de la hidratación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el porcentaje de deshidratación? El porcentaje de deshidratación es igual al peso antes de la competencia menos el peso que perdió, ¿verdad? Después de la actividad física, lo dividimos entre el peso que tuvo antes de la competencia y lo multiplicamos por 100. ¿Verdad? Y el ritmo de sudoración es igual al peso, ¿verdad? Bueno, es como la diferencia entre el peso inicial y el peso perdido, más el volumen que ingirió el atleta, aquí lo podemos ver, el volumen que ingirió durante la competencia, cuál fue la pérdida de orina, menos pérdida de orina, y lo vamos a dividir entre tiempo en horas. Aquí les dejo un caso, bueno, de hecho aquí lo pueden buscar en My Sport Science, ¿verdad? Cómo calcular la tasa de sudoración y aquí tenemos un caso práctico, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que un ciclista que pesa 70 kilos entrena 1 hora en un día caluroso y durante el entrenamiento bebe 1,2 litros. Por eso es muy importante que cuando de repente un atleta va a una competencia importante, el atleta tiene que prepararse,
tienen que prepararse con tiempo. Por eso les decía que muchos atletas incluso visitan ciertas zonas en donde van a competir. Esto lo hacen los atletas de alto rendimiento, ¿no? De repente van a competir en Francia, van a Francia. Por ejemplo, del Tour de France, los ciclistas, que es una carrera por etapas que dura 3 semanas, los atletas se van con mucho tiempo de anticipación. De repente, ¿no? Sí, depende de los equipos, pero se van con mucho tiempo de anticipación y van probando las carreteras, ¿ok? Tratan de simular las condiciones de la competencia. Y mucho tiene que ver también con el tema de comer y de beber. Entonces, es muy importante que el atleta se pese después de comer. Ahí vemos que el peso de ese ciclista, al final de que terminó la competencia, fueron 68 kilogramos, ¿no? Y se vio que el atleta orinó 0,2 litros. Entonces, ¿cuál sería el ritmo de sudoración de ese ciclista? Ahora bien, ¿cuánto debe de beber para evitar una deshidratación que afecte el rendimiento? Entonces, tenemos que el atleta pesaba 70 kilos, pero después de que lo pesamos, por eso es que hay que pesar al atleta. Por ejemplo, el caso de Irving ahora, Irving tiene que pesar a los atletas después de la competencia para detectar cuánto fue la pérdida de peso. Entonces, ahí vemos que hubo Sí, una diferencia. ¿Hola? Link, disculpe que le interrumpa. Realmente ese es el que utilizamos. Realmente Mm, ese lo utilizamos y lo hacemos esa en fórmula. previo a competencia. Sí, esa es la fórmula que utilizamos y así llevamos un control de las atletas, ¿verdad? De manera individual. Excelente. Bueno, ustedes pueden ver que el atleta se tiene que pesar antes, pesaba 70 kilos ese ciclista, luego terminó la competencia y pesó 68 kilogramos, hubo una diferencia de 2 kilogramos. Entonces, para yo saber cuál es el estado de hidratación, voy a dividir 2, ¿verdad? Que fue el peso que perdió, 2 kilos, entre 70, que fue el peso inicial antes de la competencia. Lo multiplico por 100 y eso me da 2,8%. Eso fue el estado de deshidratación. O sea que mi atleta se deshidrató. ¿Va? Porque si una persona pierde más del 2% del peso corporal total, ya estamos diciendo que hay una deshidratación. Si llegara a perder 1,5, 1,3, no hay deshidratación. Pero si me perdió más del 2%, ya tengo un atleta deshidratado. Entonces, ¿cómo calculo el ritmo de sudoración? Me baso utilizando los 2 kilos del peso más 1,2, que fue la cantidad de agua, ¿verdad? O que bebió, menos 0,2 litros y lo divido entre 1 hora, ¿verdad? Aquí tenemos un ritmo de sudoración de 3 litros por hora. Prácticamente mi atleta tendría que beber mucho más para evitar esa pérdida de líquido. Vamos a ver qué ponen acá. Así es como cortan peso los peleadores de artes marciales. ¿Cómo así? Me imagino que se refiere a deshidratarlo, ¿verdad? Ay, ok. Sí, sí, realmente a los atletas que participan en deportes por categorías de peso, sí los someten a pruebas muy, ¿cómo se llama? No, a métodos, sería métodos la palabra correcta, de pérdida de grasa corporal inhumanos. Básicamente. De hecho, bueno, en los países desarrollados, mandan a los atletas, eso lo hacen mucho los entrenadores, ¿ok? No sé hasta qué punto puede ser sano, ¿verdad? Pero la mayoría de los atletas de alto rendimiento tienen trastornos de alimentación. La mayoría, sobre todo si son atletas que practican deportes estéticos o, por ejemplo, running, natación incluso, se presta mucho para trastornos de alimentación. Lastimosamente sí utilizan métodos muy, pero muy, muy groseros realmente, porque mandan a los atletas a competir. Por ejemplo, si es un atleta de triatlón, los mandan a competir a una competencia sin comer. ¿Ok? De hecho, ellos tienen un calendario, los atletas tienen un calendario en donde ya tienen definido en todo el año qué competiciones van a hacer. Algunas competiciones sí son importantes porque esas competiciones van a ayudarles a conseguir un puntaje para clasificar a un mundial, a un panamericano, a un juego olímpico de repente. Pero hay competiciones que para ellos únicamente se utilizan para moldear la composición corporal. Entonces, mandan a los atletas a hacer un triatlón sin comer, ¿verdad? Y lo hacen precisamente eso, los mandan con glucógeno depletado,
sin reservas de energía y los mandan a competir, ¿no? Y se busca, o los entrenadores buscan que el atleta pierda grasa corporal o que trabaje a expensas de los ácidos grasos durante, va compitiendo, ¿no? Y eso tiene un poco de lógica porque esos atletas, recuerden que como son de resistencia, tienen desarrollado una capacidad mitocondrial muy alta. ¿Verdad? De repente para un atleta que tiene años corriendo, lo mandan a competir sin comer y ese atleta va a ser eficiente para perder grasa, porque sus células son mitocondriales. O sea, ya hay producción de mitocondrias y eso se produce por el tipo de fibra y por el tipo de actividad que hacen. Pero si mandamos a alguien que nunca, que de repente es un amateur, probablemente se me va a desmayar. No va a tener esa facilidad de agarrar la grasa de los ácidos grasos y utilizarla como fuente de combustible, ¿no? Entonces, hay una diferencia realmente entre una persona que entrena y una que no entrena, ¿verdad? Y es la capacidad de adaptación que tienen esos atletas. No sé si quedaron dudas con este ejercicio, que entendieron bien. Todo está bastante claro. Adelante, ¿alguien levantó la manito? Sí, buenas noches, yo, Master. En el caso de que, por ejemplo, si uno lo quiere hacer ese cálculo, por ejemplo, la parte de los 0,2 litros de orina, por ejemplo, o si se haría literalmente. Se Al- tiene que orinar, se tiene que pesar la orina. La orina se pesa. Listo. Se pesa el atleta antes de la competencia, tiene que llevar una báscula. Luego, después de acabar la competencia, se tiene que volver a pesar y tiene que orinar. Tiene que orinar y tienen que pesar la orina. Eh, la orina se pesa tal cual, ¿verdad? A veces lo hacen, lo orinan en algo y luego pesan el líquido y para cuantificar la tasa de sudoración. Pero sí se tiene que pesar, no es algo que se puede improvisar. Se Mm, pesa sí o sí. Ok, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? No. Bueno, entonces ahí tenemos que mi atleta empezó con 70 kilos, al final perdió 2 kilos. La pérdida de peso representa un 2,8% que me indica a mí que mi atleta realmente sí está deshidratado. ¿No? Sacamos el ritmo de su oración, ¿verdad? Y nos dio 3 litros por hora. O sea que el atleta me estaba perdiendo 3 litros de sudor por hora. Entonces, ¿cuánto tengo que beber o cuánto tiene que beber mi atleta para evitar una deshidratación? Bueno, tengo que agarrar el peso de los 70 kilos que pesaba, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por 0,02, que es el porcentaje, ¿verdad? Para evitar que mi atleta tenga una deshidratación. Yo no quiero que mi atleta tenga una deshidratación, entonces lo voy a multiplicar por 0,2 y me da 1,4 kilogramos. A los 70 kilos que pesaba el atleta le quito 1,4 kilogramos y me da 68,6 kilos. ¿Ok? Entonces mi atleta me perdió 68 kilos al inicio, si lo recuerdan. A eso le voy a quitar 68,6 y me da 0,6 kilogramos. Eso es dividido entre litros. O sea, se divide, es como un representativo. De los kilos que perdió lo paso a litros. Entonces, mi atleta bebió 1,2 litros, pero fue insuficiente porque me perdió 2,8 de peso. Entonces, le voy a agregar esos 0,6 litros, ¿verdad? Y me tiene que dar a 1,7, ¿verdad? 0,6 equivale a 0,6 kilogramos equivale a 0,6 litros, ¿verdad? Sería 1 litro por kilo, ¿verdad? Perdido. No sé si me di a entender. O podemos hacerlo, no sé, lo pueden hacer con algún ejemplo en casa, ustedes mismos pueden, de hecho, para los que practican aquí running o hacen alguna actividad de larga duración, ustedes pueden calcular su tasa de sudoración para ver qué tanto sudor pierden durante la actividad física y de esa forma les permite saber cuánta cantidad de agua tienen que tomar, cuánto hidratar. Mira, eso es muy importante, cuánto darle a mi atleta de hidratación. Entonces aquí vemos que él tiene que consumir 1,7 litros por hora para evitar esa pérdida de más del 2%. ¿Ok? ¿Alguien levantó la manito? Adelante. Sí, yo nuevamente, Master. Con Ajá. respecto a los electrolitros, en este caso, esos se toman, como mencionó anteriormente Alberto, eso es
a diario, es como tomarlo a diario, o tendría que tomarlo, por ejemplo, si es un entrenamiento en un determinado tiempo, o si es una carrera a la que se va a ir específicamente para esa carrera, ya sea unas 2 semanas antes, o cómo se maneja esa parte. Mira, el tema de la hidratación, bueno, es algo que siempre tienen que practicar los atletas. Si son atletas que van a entrenar, bueno, la comida por lo menos 1.5, 1 hora y media. Si el atleta va a hacer más de 1 hora y media de actividad física, puede hacer enjuagues bucales. No necesita, las pérdidas de electrolitos no son tan significativas. Yo recomendaría más electrolitos cuando de repente hay actividades que van arriba de 2 horas, ¿verdad? Donde el atleta realmente sí tiene pérdidas significativas de estos electrolitos. Pero si solamente va abajo de 2 horas, si el atleta está haciendo enjuagues bucales o de repente está consumiendo pequeñas cantidades de glucosa, no es tan necesario porque las pérdidas no son tan grandes realmente. ¿Verdad? Pero sí, si son actividades de larga, muy larga duración, en donde es sumamente importante que se beba, puede ser que se tome una bebida de Gatorade, como por ejemplo, Gatorade aporta 30 gramos de glucosa, más o menos, ¿verdad? Y tiene una cantidad significativa de sodio, de potasio, ¿verdad? En esos casos en donde se va a comer, se puede ir acompañando de bebidas ricas en carbohidratos y electrolitos, ¿verdad? Habría que evaluar también el estado de hidratación previo al atleta a la competencia, ¿verdad? Si el atleta va bien entrenado, de repente no requiere que esté consumiendo electrolitos. O de repente también tiene mucho que ver con el clima. Si es un clima muy caliente, si es un atleta que va a que va a correr 42 kilómetros, sí requiere que el atleta se hidrate. Con electrolitos también, no solamente con agua, sino que con bebidas, con geles que traen electrolitos también. ¿Ok? Ok. Me estaban preguntando por la fórmula. Aquí está la fórmula. La presentación se la voy a pasar, chicos, no se preocupen. Así que yo se la voy a pasar para que ustedes puedan practicar en casa y la puedan analizar un poquito más. Entonces, sí puede ser difícil, como decía el compañero, conseguir esta meta, ¿no? El tema de la incomodidad. El tema de la incomodidad por ese exceso de líquidos en el estómago, ¿no? Porque ingerir volúmenes grandes de líquido, especialmente cuando superan 1 litro de una sola vez, sí puede generar en el atleta una sensación de pesadez. Puede ser que el atleta tenga malestar, incluso le puede dar náuseas durante la práctica deportiva. De hecho, esa incomodidad provoca que muchos atletas reduzcan voluntariamente su ingesta, lo que dificulta alcanzar un nivel adecuado de hidratación, ya sea antes o durante la actividad. Además de eso, hay limitaciones, ¿verdad? Hay limitaciones propias de cada deporte. No todos los deportes ofrecen la misma oportunidad de hidratarse. De hecho, en disciplinas de larga duración o de alta intensidad, por ejemplo, ciclismo, maratón o triatlón, suele ser más sencillo porque hay puestos de hidratación. De hecho, hay acceso a los líquidos, hay esos puestos de abastecimiento. Sin embargo, en deportes como por ejemplo fútbol, baloncesto, tenis o natación, las reglas, los tiempos de juego o la dinámica de la competencia limita los momentos disponibles del atleta para beber. Eso obliga a que el atleta, ¿verdad? Planifique muy bien su estrategia de hidratación y aproveche al máximo las pausas cortas que tiene entre los entretiempos. Entonces, la pregunta sería beber para calmar la sed o de acuerdo a una planificación. Bien, la pregunta sería, bueno, o podríamos decir que una de las grandes preguntas en la hidratación deportiva es si debemos de beber solamente cuando sentimos sed o si es mejor hacerlo con base a un plan estructurado. Y como les comentaba, es muy importante que el atleta no llegue a la competencia a improvisar. Tiene que llevar una planificación, ¿no? Beber por sed es una respuesta natural del organismo, pero el problema es que la sensación de sed aparece ya cuando el atleta tiene un grado de deshidratación. En cambio, beber de forma planificada permite anticiparse a las pérdidas de líquidos, ¿no? Porque mantenemos un balance adecuado, además de eso se reduce el riesgo de fatiga, calambres y caídas en el rendimiento. De hecho, aquí vemos este gráfico, ¿no? Que fue publicado en el 2019, que muestra cómo evoluciona la sed durante el ejercicio y la recuperación en distintos estados de hidratación. ¿Verdad? Los sujetos en hipohidratación ya presentan una sed creciente y sostenida durante la actividad física. Y los sujetos hidratados muestran una curva un poco más estable, no presentaban sensación de sed.
Y una vez finalizado el ejercicio, la sed disminuye. Pero en las personas deshidratadas puede seguir siendo elevada e incluso en la fase de recuperación. ¿Ok? Entonces, realmente la sed por sí sola no es un indicador confiable del estado de hidratación del atleta. De hecho, el atleta tiene que llevar una estrategia de planificación. Y decimos que sed lo vamos a decir como una señal de alarma, de alerta, es una red flags, ¿no? Em, el atleta tiene que llegar con una estrategia planificada, reposición de líquidos y de alimentación. Entonces, consideraciones, planificar, ¿verdad? Eso es muy importante. Es muy necesario cuando se van a hacer actividades mayores de 90 minutos, los que les comentaba, ¿no? Más de 1 hora 30. De repente, si amerite, planificar la alimentación y la hidratación. Si te vas a exponer a ambientes calurosos o húmedos, entrenamientos o competencias de alta intensidad, individuos con altas tasas de sudoración también. Por ejemplo, si vos sabes que sudas muchísimo, no, tus requerimientos hídricos van a ser mucho mayores. Situaciones donde el rendimiento deportivo es prioritario. Entonces, de repente tenemos actividades donde deseamos obtener 1 gramo de glucosa por minuto de carbohidratos. Por ejemplo, el Gatorade aporta 30 gramos de glucosa, que es equivalente a lo que requiere un atleta en 1 hora de ejercicio. ¿Va? Si vamos a hacer actividades de más de 90 minutos, el atleta puede consumir perfectamente un Gatorade, ¿verdad? Lo puede ir tomando, ¿verdad? Eso equivale a 30 gramos de glucosa. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver, qué beber. Eso es muy importante, realmente. Pero creo que el tiempo ya no me da a ustedes. Ya tengo como 3 presentaciones que tengo colitas que tengo que ir terminando. Em, ¿Cuánto queda? Vamos a ver. Pero tenemos mañana la clase. Mañana tenemos clase, ¿cierto? Mañana la terminamos entonces. Mañana tenemos clase todavía de hidratación, no me acordaba. Mañana tenemos clase de hidratación. Solo nos quedaría esas presentaciones que vamos a hablar de la osmosis, de la composición de los líquidos. Bueno, eso, las bebidas deportivas, bebidas energéticas. ¿Qué más? La diferencia entre ambas. Básicamente eso. ¿Qué comer, por ejemplo? Después de 30 a 75 minutos, si solamente nos vamos con enjuagues bucales, después de las 2,5 horas, que ya necesitamos comer aproximadamente unos 90 gramos por hora, el tema del vaciado gástrico también, la absorción que tiene que ver con los transportadores intestinales y eso, y las recomendaciones. Ya mañana lo vamos a terminar y mañana terminamos también la parte de carbohidratos, que tengo como una colita de 10 diapositivas y con proteínas también, más o menos unas 10, creo que 10 o más. Entonces mañana creo que nos va a dar chance de acabar. Preguntas, dudas, comentarios. Consulta. Bueno, voy a pasar asistencia entonces. Adelante, 2 personas levantan la mano. Con gusto. Hola. Buenas noches. Hola, buenas. Solamente queriendo comentar un poco sobre lo que hizo una compañera, una pregunta que hizo una compañera sobre los relojes. Actualmente en el mercado todos los relojes tienen sus sensores y etcétera, ¿verdad? Ninguno es 100% preciso. Apple es el peor de todos, de hecho. Los mejores en el mercado son Coros y Garmin. Garmin tiene un 37% de precisión en cuanto a la quema de calorías y Coros tiene un 36%. Entonces, siempre, ¿verdad? Cuando miren sus relojes que les mencionen que quemó tantas calorías, redúzcanlo a la mitad. No es tanto lo que dice, ¿verdad? O sea, los relojes generalmente utilizan el movimiento del brazo y el latido del corazón. En el caso de Garmin tiene unos sensores de calor y Coros también tiene para estímulos eléctricos. Entonces, que de ahí pueden determinar más o menos la participación de calor y la quema de calorías. Nada más. Excelente. La verdad que sí, los relojes como Garmin creo que son los más confiables. De hecho, fueron hechos para atletas. Recuerden que también los relojes trabajan por algoritmos. Eso es muy importante, ¿no? Los algoritmos que fueron hechos para atletas, como son como las máquinas de evaluación, que lo vamos a ver más adelante, las de composición corporal, están fabricadas con algoritmos para atletas. Entonces, en efecto,
Alguien que tiene un Garmin, de repente, ¿no? Para un atleta, un Garmin es la mejor opción, sin lugar a duda, ¿no? Los algoritmos fueron hechos para ellos, incluso para dividir las zonas cardíacas y todos los parámetros que se puedan asociar al rendimiento físico. Y son muy buenos, la verdad. Bien, vamos a comenzar con Abigail. Adelante, está por acá, adelante, Abigail. Está Adriana Paredes, Presente. está Alfredo Zamora, Presente. Ángel, sí. Ángel Posadas está por acá, Presente, maestro. Carlos Velázquez, Presente, maestro. Cindy López, Presente. Daniel Flores, Presente. Daniela Domínguez, Presente, máster. Dixiana Fuentes, Erika López, Presente. Fanny Díaz, Presente, máster. Fernando Vázquez, Presente, máster. Franklin Elías, Gabriela López, Presente. Itiel Amador. Presente, buenas noches. Buenas noches. Irving Molina está por acá. Presente, buenas noches. Gracias por todo. Johnny Vázquez está por acá. Presente. José Alberto Ángeles. Presente. Katia Sierra está por acá. Presente. Lauri Núñez. Presente. María Fernanda Ayuela. Presente. María Juventina García. Presente, máster. Mercy Bonilla. Miriam Castillo. Miriam González. Presente. Oscar García. Presente, buenas noches, máster. Buenas noches. Rebeca David está por acá. Presente. Rocío sí está. Ya la vi. Presente. Rosel está por acá. Sí, presente. Sharon Carvajal. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Steven. Siempre. Tania Álvarez está por acá. Presente, máster. Buenas noches. Yailin Mongen está por acá. Buenas noches, presente. Jocelyn Hernández. Presente. Y Dalí Cuello. Presente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos. Nos miramos el día de mañana. Que descansen. noches. Buenas noches. Buenas noches. Mañana. Me pasó lista y tuve problemas con mi internet. Dixiana Fuentes. Ah, permítame. Casi la tacho. Dixiana. Sí. Listo. Gracias, Dixiana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.